Hola, mi nombre es Jorge Hidalgo y en este video, el cual es parte del curso de Legislación Fiscal Venezolana en la carrera de Contaduría Pública de la Ilustre Universidad de los Andes, voy a hablar sobre la historia y los cambios del presupuesto público nacional de Venezuela. Este tema es fundamental para entender cómo el Estado venezolano ha gestionado sus recursos, cómo han cambiado las prioridades de gasto a lo largo del tiempo y cómo la economía y la política han influido en la forma en que se planifica y ejecuta el presupuesto. Mi objetivo es presentar una visión clara, ordenada y crítica de este proceso histórico desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. Antes de entrar en la historia es importante recordar qué es el presupuesto público. El presupuesto público es el instrumento mediante el cual el Estado planifica ingresos y gastos para un periodo determinado, normalmente un año. Pero más allá de ser un documento financiero, el presupuesto refleja las prioridades del gobierno, su visión del desarrollo y su modelo de Estado. En Venezuela el presupuesto ha sido especialmente relevante porque nuestra economía depende en gran medida del ingreso petrolero. Esto ha hecho que los ciclos económicos internacionales tengan un impacto directo en la capacidad del Estado para financiar políticas públicas. En las primeras décadas del siglo XX, el presupuesto venezolano tenía un enfoque tradicional. Era básicamente un registro contable de gastos por partidas sin conexión clara con objetivos de desarrollo. Esto cambia radicalmente después de 1958, cuando cae la dictadura de Pérez Jiménez y comienza un proceso de modernización del Estado. Ese año se crean organismos claves como la Comisión de la Administración Pública Nacional y se impulsa la planificación nacional. Uno de los hitos más importantes fue la creación de la Oficina Central de Presupuesto, conocida como OCPRE. Esta institución introdujo el presupuesto por programas, un modelo más moderno que buscaba vincular los recursos con metas concretas. Este periodo marca el inicio de una visión más técnica y planificada del gasto público. Posteriormente, durante los años 60 y 70, Venezuela vivió un periodo de expansión económica gracias al aumento de los precios del petróleo. Esto permitió que el presupuesto creciera de forma significativa. El Estado invirtió en infraestructura, educación, salud y en la creación de empresas públicas. También se fortaleció la administración pública y se ampliaron programas sociales. Sin embargo, esta expansión también generó una fuerte dependencia del ingreso petrolero. El presupuesto se volvió vulnerable a los ciclos internacionales del crudo, algo que marcaría profundamente las décadas siguientes. A partir de los años 80, Venezuela enfrenta una crisis económica, caída de los precios del petróleo, endeudamiento externo y recesión. Esto obligó al Estado a aplicar políticas de ajuste fiscal. El presupuesto se redujo en términos reales y se priorizaron gastos como el servicio de la deuda. En esta etapa se intentaron reformas para mejorar la eficiencia del gasto, como el presupuesto base cero y modelos de evaluación del desempeño. Aunque no siempre se aplicaron plenamente, reflejaban la necesidad de modernizar la administración financiera. En los años 90 se aprueba la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, que integra los sistemas de presupuesto, tesorería, crédito público y contabilidad. También se crea la ONAPRE, que sustituye a la OCPRE como órgano rector del sistema presupuestario. Con la llegada de un nuevo proyecto político en 1999, el presupuesto vuelve a expandirse gracias al aumento del precio del petróleo. El gasto social crece de manera significativa, misiones, subsidios, programas de salud, educación y alimentación. Sin embargo, también se produce una centralización del manejo presupuestario. Se crean fondos extra presupuestarios como Fonden, que manejaban grandes cantidades de recursos fuera del control parlamentario, y esto genera tensiones entre la expansión del gasto social y disminución de transparencia fiscal. A partir de 2014, Venezuela entra en una crisis económica profunda. La caída del precio del petróleo junto con el desequilibrio interno provocó una reducción drástica del ingreso fiscal. El presupuesto pierde capacidad real debido a la hiperinflación, las cifras aprobadas dejan de tener sentido a los pocos meses, el gasto público se contrae, especialmente en áreas como salud, educación, infraestructura y servicios públicos. En muchos casos, el presupuesto se convierte en un documento formal que no refleja la ejecución real, lo que dificulta la planificación y la evaluación de políticas públicas. En conclusión, la historia del presupuesto público venezolano muestra cómo la economía y la política han moldeado la forma en que el Estado gestiona sus recursos. Hemos pasado por etapas de expansión, modernización, crisis, centralización y contracción, y en todas ellas el factor petrolero ha sido determinante. Hoy el desafío es reconstruir la institucionalidad presupuestaria, diversificar las fuentes de ingreso y recuperar el presupuesto como una herramienta real de planificación y desarrollo.